Bueno, buenos días a todos. Pedimos que los jóvenes se van a quedar con nosotros en esta mañana. Solamente los babies van a ir con la hermana Adriana, pero pedimos que todos se queden. Qué bueno es el Señor, amén. En verdad que esa promesa de que un día estaremos con Él es difícil de entender. Pero sabemos que un día estaremos allí con Él en su presencia y va a ser algo tan especial para nuestras vidas. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos una gran bendición del Señor. Nos están visitando. A dos hermanos misioneros en México. Y son nuestros hermanos Mario y su esposa Sandy. Son una pareja que el Señor ha estado usando varios años, muchos años en México. E inclusive yo me reunía con ellos, tuve almuerzo con ellos el viernes. Y Mario es colombiano, él nació en Colombia, pero 2 o 3 veces dijo, órale, órale. Yo ya sé. Ya lo perdimos, ya está. Pero es increíble que llevan en México muchos años y todavía no se han acostumbrado a la comida mexicana picante. Y yo, wow, ¿cómo es eso? Yo le decía, no, ¿quieres algo para comer? Sí, pero no sea picante. No sabe, pero ¿cómo hacen ustedes que están en México allá? Porque allá es algo tan natural. O sea que todavía tienen su cosa de que la comida picante no les gusta, pero en verdad para nosotros es una bendición del Señor tenerlos con nosotros. Ellos van a estar haciendo una presentación, les van a estar predicando. Es una pareja que como iglesia hemos estado aportando y ayudándoles por muchos años, por varios años para la gloria de Dios. Y en lo personal, a mí te digo que Mario para mí es increíble, hermano, que 32 años yo llevo en el Señor. Y 7 años antes de eso, y nos conocimos hace 40 años. Y él ha estado en México, y yo he estado en El Salvador, y nuestra vida, miles y millones de pasos en diferentes formas, diferentes maneras. Y es increíble que hoy están con nosotros. Eso solamente lo puede hacer un Dios que sabe hacer lo perfecto. Y que Él esté en los caminos del Señor es por la gracia de Dios no más. Él fue una de las vidas, para que sepan que fue una vida esencial en mi vida, porque fue de las primeras vidas que me compartió del Señor. Yo no quería oír del Señor, pero como un testimonio así rápido, Dios sabe lo que hace. Yo sabía que estábamos caminando del Señor y pues por eso yo estaba, como digo, trabajábamos juntos en un restaurante y yo ya sabía que Él estaba en ello, o sea que yo decía, bueno, ya, como decía, me va a tratar de convertir. O sea que me mantenía un poquitico lejos de Él, pero un día, en la providencia del Señor, como Dios solamente sabe las cosas, estamos trabajando en el Hyatt, en un restaurante, y recibí una llamada telefónica donde me dice que nuestro hijo, que hoy tiene 40 años, en 2 semanas cumple 40 años, en ese tiempo tenía 2 años, 3 años, se había recostado contra la ventana de un segundo piso de nuestro apartamento y se cayó al primer piso, y por la gracia de Dios cayó en el césped. Y eso fue, pues, los médicos dicen que eso fue lo que salvó. Yo estaba tan nervioso, que no podía manejar. Entonces él se ofreció a manejarme y me dijo, yo te llevo. Entonces él tenía un Volkswagen amarillo. Y él aprovechó, el Señor en su providencia aprovechó ahí para compartir el evangelio conmigo en el camino al hospital. ¿Te acuerdas? Y ahí fue como el Señor comenzó esa obra en mi vida. O sea que en lo personal yo estoy agradecido al Señor por su vida, porque Dios providencialmente permitió que mi hijo se hubiera caído de un segundo piso, el que me hubiera llevado al hospital. Pero hermano, en verdad que nuestro es un gozo del Señor que todavía estén con nosotros, que el Señor esté usando grandemente a ti, a tu esposa. Hermanos, bienvenidos al frente, por favor, sí. Gloria a Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Oh, es que tengo que encender el micrófono. Así trabaja mejor. Ándale. Oh. Órale. Lo que pasa es que hemos aprendido a hablar el idioma. En México le llamamos tapatío. ¿Cuántos de aquí hay de Guadalajara? Ándale, ok, bien, bien. Entonces tú me entiendes. Los tapatíos, pues hablamos así. Pero nosotros, aunque no hemos aprendido a comer picante, amamos a los mexicanos. Amamos a los mexicanos. Nos preguntan con frecuencia, ¿ustedes por qué están aquí, no en Estados Unidos? Porque Dios nos trajo aquí. Y amamos a los mexicanos. Pero no solamente a los mexicanos, a todos les amamos. Entonces queremos compartir con ustedes un tema que el Señor nos ha puesto en el corazón. Y también, ¿sí entra ahí bien? ¿Está encendido? Ustedes no saben, es que me quedo sin palabras, pero no saben el gozo que me da de ver a Jesús aquí como parte del liderazgo de la iglesia. Y tenemos muchas bonitas memorias, como fue el Señor, no yo, que me usó a mí como su instrumento para que Jesús doblara sus rodillas a Cristo. Y verlo aquí caminando con Cristo, gloria a Dios, solamente por la gracia de Dios. Entonces, tenemos un tema que queremos compartir con ustedes, y es que sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y hay momentos en nuestra vida que como que no hay salida. Y estaré hablando de eso en la predicación, más adelantito. Pero sendas Dios hará. PowerPoint, ¿no? Y vamos a ver si pueden ver las palabras en el PowerPoint. Sandy va a cantar oye, ellos lo cambian, yo lo cambio. Todos pueden cantar. Sí. Ok. Es un tema que el Señor nos dio porque en estos 5 años trabajando en México encontramos muchos problemas, pero el Señor siempre abrió un camino para nosotros y queremos que quede en su corazón las palabras de esta canción en inglés y en español. Vamos a cantar, si quieren cantar conmigo, por favor. No, es que no está trabajando la... No. Tal vez aquí, ¿dónde está? Ahí. No. ¿Es aquí? No. Ok. Okay. Fallas técnicas.
Y la verdad, gloria a Dios. La verdad es que Dios ha abierto sendas en nuestro ministerio donde pensamos que no hay salida. Ahora queremos compartir con ustedes un poco, a grandes rasgos, de lo que estamos haciendo allá en Guadalajara, México. Primeramente, mi nombre es Carlos Mario y Sandy, mi esposa, y estamos sirviendo a Dios, plantando iglesias ahorita en la ciudad de Guadalajara, México. Y estamos trabajando con una organización misionera que se llama TEAM. Y TEAM significa The Evangelical Alliance Mission. Es una misión que ya tiene 131 años de existencia. Es una misión que también trabaja somos como 600 misioneros aproximadamente. Y estamos trabajando en 40 áreas del mundo, plantando iglesias algunos, otros trabajan en traducción de la Biblia, en lugares donde no tienen la Biblia. Y lo bonito de trabajar con una misión es de que a ellos les rendimos cuentas. Nosotros tenemos personas que nos supervisan. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos visitando iglesias, que estamos aquí, tenemos que rendir cuentas en cuanto a las finanzas, en cuanto a nuestra relación matrimonial, cómo estamos, cómo está también asegurándose que estamos todavía predicando la sana doctrina. Nos hemos reunido por Zoom con 6 o 7 diferentes departamentos en la misión a los cuales les tenemos que rendir cuentas, y eso para nosotros es de mucha bendición, pues. Entonces, cuando la iglesia, ustedes mandan dinero, ellos lo reciben y ellos lo administran. Y eso es lo bonito también de eso. Servimos entonces en Guadalajara y le damos muchísimas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la iglesia, por su apoyo en oración y también su apoyo económico. Yo crecí en New Jersey, en un hogar no cristiano, pero me convertí en un creyente cuando tenía 13 años de edad. Y poco después el Señor me llamó a ser misionera y me preparé en la escuela Philadelphia College of Bible y fui a Japón por 13 años y luego me casé con Carlos en 1996. Y yo nací en Medellín, Colombia, y el Señor me trajo aquí a Atlanta, Georgia, y aquí recibí a Cristo a través de mi tío Orlando. Él me habló de Cristo. Y luego fui a DeKalb Community College, allí estudié Heating and Air Conditioning y conocí a un amigo cristiano. Y él me dijo, oye, mi iglesia, una iglesia presbiteriana que estaba en Decatur, Chapel Woods Presbyterian Church, pero con una visión misionera muy grande, me dijo, mi iglesia va a ir a Yucatán, a México, y nadie habla español, tal vez tú nos puedas ayudar. Entonces, el Señor me ayudó para hacerme más amigo de él, conocí la iglesia y ellos me apoyaron y fui a México. Y fui en 7 viajes misioneros a México. Y el Señor utilizó eso en mi vida. Pero en mi familia, en Colombia, éramos porque ya algunos han fallecido, pero éramos 11. 6 hermanas que aún viven y éramos 5 varones. Y yo nací en un hogar muy, muy, muy católico. Y de allí el Señor me rescató, me abrió los ojos y yo le entregué mi corazón a Cristo. Entonces fui a Columbia Bible College and Seminary aquí en Colombia, Carolina del Sur. Allí estudié, allí me preparé. En 1990 fui a México como misionero para plantar iglesias con mi primera esposa y en 1994 mi primera esposa falleció on a Thanksgiving Day. Ella falleció de spinal meningitis, meningitis espinal. Y ella fue la presencia del Señor y entonces nosotros teníamos 2 niñas. La más grandecita tenía 5 años y medio y la más pequeña tenía casi 2 años. Y entonces mis suegros vivían en Wheaton, en Illinois, cerca de Chicago. Ellos nos invitaron, nos mudamos con ellos y me ayudaron muchísimo con las niñas. Y a través de la misión recibí mucho apoyo en consejería
y el Señor me fue restaurando. Sandy estaba en Japón en ese momento y ella estaba orando por nosotros desde Japón. Luego mi suegra nos introdujo, nos presentó y no con la idea de que nos casáramos ni nada de eso, pero el Señor nos puso en el corazón casarnos y ya tenemos 25 años de casados. O sea, todavía estamos en la luna de miel. Sí. Y por eso le damos gracias a Dios. Y aquí, Es que, okay. Aquí están nuestras hijas. Oh, ya. Ana es la mayor y está casado con Mark, quien es de Corea del Sur. Y él crió en las Filipinas como hijo de misioneros. Tienen 4 hijos y viven en Dallas, Texas. Y luego Raquel está casado con Nathaniel, también hijo de misioneros, pero de la República Checa. Y ellos viven en Colombia, South Carolina. Y nosotros queremos compartir en este momento que Dios va a abrir caminos donde no lo hay. Y en Guadalajara eran 3 cosas que eran como esta experiencia del Mar Rojo a un lado y enemigos en el otro lado. ¿Y qué vamos a hacer? Y el Señor ayudó en un vecindario resistente al Evangelio, también en la pandemia y también para permitirnos a regresar a los Estados Unidos para compartir con las iglesias que Dios está haciendo en Guadalajara. Entonces Dios abrió un camino en esas 3 maneras donde parecía que no había. Y en el 2011 el Señor proveyó un pastor mexicano para tomar nuestro lugar en la iglesia en Cabo San Lucas. Y trabajó con nosotros un tiempo y ya luego dejamos la iglesia bien establecida. Él quedó como pastor y por eso el Señor abrió una senda para nosotros podernos mudar para Guadalajara y comenzar más iglesias allí. Y nosotros en 2012 vinimos a Guadalajara para plantar la iglesia y es un metrópolis grandísimo de casi 6 millones de personas, pero y cada uno de ellos viven bajo la sombra de la iglesia católica con todas las tradiciones y las expresiones que hay en esta religión. Y de hecho nuestra ciudad es parte de un círculo de silencio que es porque menos de 2% son cristianos creyentes evangélicos y con estas estadísticas parece que no hay manera en que el evangelio puede penetrar. Pero nuestra primera experiencia era como el Mar Rojo fue nuestro vecindario y fue muy resistente al evangelio. Vimos muy poco fruto durante los primeros años. Nosotros vivíamos en un lugar muy conflictivo, como decía Sandy, y hasta se nos metieron a robar 4 veces a la iglesia. Y yo le dije a la iglesia, si vienen y nos roban una vez más, ya son miembros fijos. Porque eran muy fieles. Entonces, nuestro propósito es conocer a Cristo y darlo a conocer. Esa es nuestra meta. Que nosotros personalmente lo conozcamos más para poderlo darlo a conocer. Y que la iglesia igualmente conozca a Cristo y que lo den a conocer a otros. Pero no sé qué hacer porque ya se fue en muchos y podemos regresar. Se adelantó. A donde estaba hace muchos. No sé qué pasó. Pero en marzo de 2020 nosotros unimos con un red de las iglesias bíblicas de Agua Viva. Y Pastor Rafa tenía una visión para iniciar 7 iglesias en Guadalajara. ¿Podemos regresar más? Y más. Otro poquito. Perdón. Es que no está trabajando el remoto. No está. Okay. Voy a hacer cuando es tiempo para Cambiarlos. Aquí es, para conocer a Cristo y la siguiente. Y entramos en este grupo y entonces el resultado fue que Dios abrió un camino para mudarnos a un lugar más grande en un nuevo vecindario y era importantísimo en los momentos de COVID porque necesitaba un lugar grande para el espacio social distancing. Y la madre iglesia, ¿puede cambiarlo?
la madre iglesia envió a Humberto y su familia y Dani para ayudar a Carlos a dirigir el ministerio. Y el siguiente. El primer domingo de marzo de 2020 fue un gozo porque empezamos nuevos comienzos en la iglesia, pero solamente 2 semanas después, ya de esta gran inauguración, las puertas de nuestra iglesia cerraron de golpe. Con COVID-19 tuvimos que dejar de tener servicios en persona, parecía que no había manera. La pandemia fue nuestra segunda experiencia como el Mar Rojo. Pero sin embargo Dios abrió nuevas formas, abrió nuevos senderos para nosotros poder seguir proclamando el Evangelio y comenzamos a hacerlo igual como ustedes, en línea, por Zoom. Tuvimos también estudios bíblicos y reuniones de oración durante la semana por Zoom. Incluso nuestras celebraciones navideñas, porque ¿qué es México sin celebraciones, verdad? No es México. Entonces, el Día de la Independencia lo hicimos por Zoom. Todo lo hacíamos por Zoom. Entonces, la pandemia global resultó en el Evangelio global. Eso fue lo que nosotros experimentamos. Y también comenzamos a hacer los servicios. Y el primer domingo que yo iba a predicar en línea, entonces le mandé un mensajito a mi familia. Yo tengo 5 hermanas que viven en una isla que se llama Aruba, allá en el Caribe, al norte de Venezuela. Y les mandé la invitación a ellos y a mi mamá y a mi hermano en Colombia. Y fue hermoso ver cómo ellos se estaban integrando. Veíamos en la pantalla sus nombres. Después de 40 años de orar por ellos. Y el Señor, en su misericordia, varias hermanas empezaron a recibir a Cristo después de escuchar la palabra nuevamente. En el fin de la semana de Pascua, los líderes decidieron comenzar un estudio bíblico de Juan cada lunes y viernes. Y luego, el mismo día siguiente, Gloria, la hermana de Carlos en Aruba, la más pequeña, se comunicó con nosotros y nos preguntó, ¿tienen un estudio bíblico todos los días de la semana? Y nosotros, ¡ay, no todos, pero los lunes y viernes sí! Y ella comenzó a asistir al estudio y el Señor le habló a su corazón la primera noche usando Juan 1:12, porque ella dijo que no sabía que no todos somos hijos de Dios. Y ella se convirtió en una creyente en Jesús. Pronto dijo que 2 noches no era suficiente para ella. Ella quería más, entonces comenzamos un estudio bíblico individual con ella. Y luego Gloria comenzó a hablar con los otros hermanos en la familia y pronto Claudia, una segunda hermana, también empezó a asistir y recibió a Cristo como su Salvador. Un día, en esta reunión de Zoom, nosotros estuvimos sorprendidos porque parece que una tercera persona estaba tratando de entrar en nuestra reunión de Zoom. ¿Cómo es posible? Y de hecho, era Marta, una tercera hermana de Carlos. Y Claudia quería que, para sorprendernos, y ver la mirada de gozo en nuestras caras que Dios está obrando en otra hermana de la familia. Y luego, podemos ir a la siguiente, Beatriz, otra hermana y una cuñada se unieron también con su hija y la familia de nuestra iglesia en Guadalajara era muy importante ayudándole a buscar la salvación y crecer en el Señor. Entonces Dios eligió esta forma para nosotros alcanzar a más personas, o sea, por medio de la internet, y empezamos a hacer, invitar a otras personas, y se convirtió prácticamente en un ministerio internacional. Abrimos un curso de matrimonios que se llama Alfa por Zoom, y teníamos 28 parejas se integraron a este estudio, este curso de parejas. Y habían personas de 5 países, gloria a Dios. Yo comencé a escribir un devocional y más que 70 mujeres en Latinoamérica estaban recibiéndolos.
Y hasta que llegó en Facebook también, Carlos me ayudó con la traducción porque el señor Google ni es cristiano ni tiene teología bueno, pero hasta que mis amigos en Japón están dando respuesta de estos devocionales, y gracias a Dios porque la palabra es que nos da esperanza, ¿verdad? Y también en estos días en línea nos preguntamos cómo podemos hacer que el ministerio en línea sea más personal, porque es difícil con la distancia, ¿verdad? Pero Dios mostró de hacer grupos de familias en oración. Entonces, 2 familias juntos por un mes y cada semana llamando para ver cómo están ustedes. Y nos ayudó a tener más unidad en la iglesia. Y luego empezamos con ¿cómo se dice? Tiempo de retroalimentación. Siempre estamos diciendo en inglés. Es el primer domingo de decir todo en español. Y yo explicando a ellos cómo es, pero me olvidó qué es. Pero es precioso porque en Facebook Live tú no sabes si la persona en el sofá está durmiendo o está mirando, escuchando, o no sé, está haciendo otras cosas. Entonces incluimos Zoom y todos después diciendo, ¿qué aprendiste del mensaje? ¿Qué vas a poner en práctica en tu vida? Y continuamos con en persona también. Y otra cosa era para Navidad, no sabemos qué hacer porque no hay manera de tener prácticas y un programa normal. Entonces nos dimos a cada familia un nombre de Jesús. Y cada familia tenía 5 minutos para compartir qué significa este nombre para ellos y decoramos la cruz en vez de el árbol de Navidad. Y era un precioso tiempo que tuvimos nosotros. Entonces, nosotros queríamos venir el año pasado, pero, perdón un segundo, por el COVID no pudimos venir. Queríamos venir y no teníamos un liderazgo plantado que tomara mi lugar. Sin embargo, Dios abrió sendas donde pensábamos que no hay. 6 semanas antes de venir, el Señor proveyó líderes, varios hermanos vinieron de otra iglesia y nos apoyaron con la predicación, con la enseñanza, con la alabanza también, y en esa forma nosotros pudimos venir. Entonces Dios abrió sendas donde pensábamos que no hay. Y queremos darte gracias por tus oraciones y en enero vamos a regresar a México. Tenemos algunas peticiones de oración para ustedes. Primero es que nuevas personas lleguen a la iglesia, especialmente niños y jóvenes y hombres que tienen el potencial para el liderazgo. También para el liderazgo allá, para sabiduría y que las personas continúen creciendo en el Señor. También por un pastor y un líder de alabanza para que nosotros podamos ir a otro lugar para empezar otra iglesia. Y sabiduría que en este edificio vamos a comprarlo o no para tener la sabiduría de Dios. Y en 5 años, Carlos, nosotros vamos a jubilar y entonces este va a estar nuestro último tiempo en México, que este tiempo sea muy fructífero, es nuestra oración. Y si ustedes pueden estar en la mesa atrás, tenemos varias cosas, tenemos la tarjeta de oración para cada uno y también hoy cuando yo llegué a la iglesia, la chiquita Janet vino con nota para nosotros. Dice en inglés, "Thanks for preaching the word. I want to be a missionary too, Janet." Entonces es algo precioso y nosotros queremos ayudar a ustedes a ser misioneros aquí. Tenemos en la mesa atrás estas tarjetitas y adentro hay un versículo de la Biblia y un pensamiento. Y nosotros usamos en México para empezar conversaciones espirituales, porque a veces no es tan fácil. Pero dando eso, ese es un mensaje de esperanza de Dios para ti. Y ellos quieren abrirlo porque no está abierto y es para ellos. Y la iglesia en Washington, el estado de Washington, que hace estas tarjetas, ora por cada tarjeta, que esta tarjeta sea para ti.
Y no sé, tantas veces las personas dicen, este es exactamente que yo necesito. Y Dios sabe, estaba orando, pero que quiere tocar, escoger uno para ti mismo, y si ve otro dibujo que, este es para mi amigo o mi pariente, para compartir el evangelio, porque como Janet quiere ser misionera, todos somos misioneros, y este es para ayudarle. Entonces ya tenemos a alguien que tome nuestro lugar. El Señor está levantando su pueblo. También tenemos una tarjeta de agradecimiento que le voy a pedir, por favor, al pastor Adán, si la lee para la congregación. Esto es de parte de la iglesia de Guadalajara, porque ellos están muy, muy agradecidos con ustedes. Gracias. Esto es increíble. No sé si la ven. A ver. Esto ya lo ven. Aquí lo tengo en español y en inglés. Lo voy a leer en español. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, shalom y bendiciones para todos ustedes. Les damos gracias al Señor por ustedes y por su amor y generosidad hacia nosotros al enviar al pastor Carlos y Sandy. A través de ellos hemos experimentado el amor de Dios por nosotros. Además, a través de ellos hemos sido bendecidos y animados a mantenernos firmes en nuestra fe y compartir nuestra fe con los demás. Estamos agradecidos por su sacrificio fiel de apoyar económico y por sus oraciones para ayudar a establecer la iglesia aquí en Guadalajara, México. Su ofrenda es preciosa a los ojos del Señor y también a los nuestros. El Dios vivo, quien creó todas las cosas, ve su generoso sacrificio y ellos son un aroma fragante para Él. Su ofrenda está sembrando semillas de gran valor porque producirá una cosecha eterna. Las semillas que estamos cosechando aquí en Guadalajara están dando frutos eternos. Debido a su ayuda para sembrar la semilla, más personas irán al cielo. Les apreciamos mucho a ustedes. Toda la alabanza y la gloria sea para Jesucristo. Esperamos conocerles algún día en el cielo, en el amor de Cristo, comunidad bíblica, ríos de agua viva. Gracias, hermanos. Especial. Es de parte de la iglesia en Guadalajara que en este momento precisamente están reunidos alabando a nuestro Señor, nuestro único Señor y Salvador. Ahora quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me ha puesto en el corazón. Y nosotros pues nunca podemos dejar las oportunidades que Dios nos da de compartir su palabra. Antes de compartir esta meditación, quisiera que todos cerráramos los ojos y oremos. Y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, te damos tantas gracias por habernos dado la oportunidad, por la libertad también que tenemos en Cristo Jesús, la libertad que tenemos de congregarnos, la libertad que tenemos de leer tu palabra, de estudiar tu palabra. Señor, en este momento yo te pido para que tú me uses a mí como tu instrumento. Te pido también por cada uno de los que estamos aquí y a cada uno también de los que nos está escuchando, viendo por Zoom, Facebook. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti. En este mundo estamos teniendo muchas distracciones, Señor. Y Satanás es tan astuto y nos está poniendo trampas tan sutiles que ya hemos visto muchos cristianos que han caído en el engaño. Señor, muchos hoy en día inclusive están reunidos y solamente tú conoces sus corazones. Pero hay muchos lugares, Señor, donde la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento. Cuídanos de eso, Señor. No necesitamos más entretenimiento, hay demasiado. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra permanecerá. Tu palabra es la única que transforma vidas,
transforma las nuestras cada día, Señor. Y aunque ya te conocemos como nuestro Señor y Salvador, necesitamos, Señor, ser renovados constantemente para no perdernos, para que no nos engañe tampoco el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y es increíble. Nosotros hemos tenido muchos de esos momentos en los cuales nos hemos encontrado en ¿qué hago? Y especialmente los que estamos al frente de la iglesia. Cuando viene un hermano con un problema así grande, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Nos hemos encontrado lo que podemos llamar una experiencia al frente del Mar Rojo. Y voy a estar hablando precisamente de eso en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Pero con lo que estamos experimentando en estos tiempos del COVID-19, hemos tenido muchas de esas experiencias del Mar Rojo. Quizás esa experiencia del Mar Rojo donde tú no ves salida puede ser quizás algún problema de salud. O puede ser problema económico. ¿Cómo voy yo a salir? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la casa? O una situación familiar. O, por ejemplo, aquellos que tenemos hijos, ver un hijo que se ha desviado de la palabra. Eso es, ¿cómo? ¿Qué hacemos? O pérdidas de seres queridos. Nosotros hemos experimentado varios hermanos que han partido con el Señor en este último año y medio. Sin embargo, Dios abre sendas. Pero la forma como Dios abre sendas muchas veces es increíble. Y son cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, hoy estaré brevemente hablando de dos cosas. De la experiencia del Mar Rojo, cuando el pueblo de Dios llegó allí al Mar Rojo. Estaban saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 14. Y vamos a ver si se puede, no sé, para que los versículos se puedan ver en la pantalla también. Pero abre tu Biblia, eso es lo principal. La palabra de Dios, ¿amén? ¿No amén? Amén. Amén. Ok, qué bueno. Sandy está tratando de colocar el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Entonces, dos cosas principalmente estaré hablando hoy. Los preparativos de la experiencia del Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios como preparativos para ese momento? Ya que estaban allí, la segunda parte va a ser la respuesta. Vamos a ver la respuesta de los israelitas, el pueblo de Dios, la respuesta de Moisés y la respuesta de Dios. Y también les voy a dar retos a ustedes. ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, dos cosas. Los preparativos de la experiencia del Mar Rojo y, segundo, la respuesta de los israelitas, de Moisés y de Dios a esa experiencia del Mar Rojo. Comencemos con los preparativos. Los preparativos nos podemos regresar al libro de Génesis, cuando José el soñador, ¿recuerdan ustedes José el soñador? Aquel que Dios estaba preparando para ese momento ustedes recuerdan que José tenía unos maravillosos hermanos que lo querían matar. ¿Recuerdan eso? Lo querían matar. Qué maravillosos esos hermanos. Gracias a Dios no eran los míos. O los tuyos tampoco. Entonces, pero sin embargo, Dios estaba preparando. Uno de ellos, Rubén, el mayor, dijo, no lo matemos. Dios estaba preparando a José. Porque por eso no lo mataron. Porque Dios lo estaba preparando. ¿Para qué? Para ese momento cuando iba a venir el hambre, la escasez de alimento. Y recuerdan ustedes que fue a Egipto. Dios lo llevó a Egipto. Eso es parte de la preparación de la experiencia del Mar Rojo. Dios lo llevó a Egipto y cayó en manos de Faraón. Imagínense ustedes, y se hizo como predilecto, porque se hizo el segundo a cargo de todas las posesiones de Faraón.
Pero luego con el tiempo vino otro faraón. Y ese faraón no conocía a José ni conocía a su familia tampoco. Entonces las cosas cambiaron. El pueblo de los israelitas estaban creciendo en número, en población. El faraón se puso nervioso. Entonces el faraón les dio trabajos muy, muy fuertes. Y la población seguía creciendo, eran muy fértiles ellos. El faraón seguía muy nervioso. Entonces, ¿qué pasó? El faraón dijo, mando a matar a todos los recién nacidos varones. Con eso voy a ir eliminando a estos israelitas. ¿Pudo? Claro que no pudo. Porque lo que el faraón no sabía es que estaba en contra o combatiendo contra Dios. Ni esos trabajos duros, ni la muerte de los bebés iban a detener el plan de Dios. Continuando con los preparativos para esa experiencia del Mar Rojo, también Dios preparó a Moisés para atravesar ese Mar Rojo. Y la forma como Dios lo hizo son formas que nosotros quizás nunca jamás nos hubiéramos imaginado. Comenzando con Moisés, un bebé. ¿Recuerdan ustedes? Su mamá lo puso en una canastita y lo puso allí en el río Nilo. Ahora, ¿cuántas de ustedes mamás en una canastita pondrían a su hijo en el Mississippi River? No, ¿verdad que no? Sin embargo, era el plan de Dios. Lo puso en una canastita y le salvó la vida. Un criado del faraón, Dios lo puso allí con todo lo que él necesitaba y lo mejor de todo. Ninguno de nosotros nos podríamos imaginar que eso iba a suceder. No solamente eso, sino que Moisés, ya cuando creció y salió de allí, él vio que un egipcio estaba haciendo algo, le estaba afectando a uno de su pueblo, a un israelita, y lo mató. Trató de brindar justicia. Sin embargo, eso hizo que Moisés fuera al desierto por 40 años. 40 años, pero no fueron cualquier 40 años. Fueron 40 años de preparación. Dios lo iba a preparar en el desierto para una misión. Entonces vemos todo esto como los preparativos para la experiencia que se venía del Mar Rojo. A la edad de 80 años, Dios le habla a Moisés por medio de una zarza ardiente. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios le habló por medio de una zarza ardiente. Él tenía 80 años. ¿Cuántos años tienes tú? Él tenía 80 años. Entonces vemos todo esto como gran preparación. Y recuerdan ustedes cómo Moisés, cuando Dios le dijo, dile al faraón, y Moisés trató de sacar pretextos, excusas. No, es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no puedo hablar. ¿Cuántas veces alguno de nosotros ha sacado pretextos para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ve y compártele a tu familia. No, es que, ¿y si se enojan? ¿Y si me dicen que soy un Entonces, Dios estaba preparando a Moisés. Entonces Moisés le dijo a Dios, oye, y si Faraón me pregunta que quién me mandó, ¿qué le digo? Y la respuesta fue, dile que yo soy es el que te manda. Ahora, ese yo soy, ahí nos podríamos quedar mucho tiempo estudiando el yo soy. El yo soy es, yo soy tu Salvador. El yo soy es, yo soy tu proveedor. El yo soy es el que está contigo. Yo soy el que está contigo. El yo soy es el que te va a proveer todo lo que tú necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. El yo soy iba a estar con Moisés. O sea, Dios mismo iba a estar con Moisés. ¿Está Dios contigo? Entonces, Dios, la presencia de Dios iba a estar con él. Dios lo equipó para
lo preparó para ese momento. ¿Iba a ser fácil? Claro que no. No iba a ser fácil. Sin embargo, él tenía un mensaje muy claro que decirle al faraón. Y muy sencillo. El mensaje era, deja ir a mi pueblo. Muy sencillo. Entonces fue al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. No. Deja ir a mi pueblo. No. Su corazón de faraón estaba duro. No lo dejó ir. Finalmente entonces Dios mandó las plagas. ¿Recuerdan las 10 plagas? En la última plaga ya el faraón explotó. Váyanse. Ya no los quiero ver. Se fueron, salieron. Pero no porque el faraón estaba cansado, sino porque el plan de Dios se estaba cumpliendo. Deja ir a mi pueblo. Lo dejó ir, pero cambió de parecer. Comenzó a perseguirlos, fue tras ellos. ¿Y cómo fue tras ellos? No fue solo. Dice la palabra de Dios que 600 de sus mejores carros de guerra, y junto con todos los demás carros de guerra, y todas las fuerzas del ejército, y en ese momento los egipcios tenían el ejército más poderoso, y todos ellos iban en persecución del pueblo de Dios. En el capítulo 14 de Éxodo, versículo 10 al 12, vamos a leer en el versículo 10 la respuesta de los hijos de Israel. Dice así, y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La pueden comparar con tu versión, Biblia de las Américas, la Reina Valera, no hay ningún problema. Simplemente que este está en un lenguaje más sencillo. Mientras el faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, versículo 11, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Más adelantito dice, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Eso es lo que dice los versículos 10 al 12. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los israelitas? La respuesta de los israelitas fue, se llenaron de pánico y miedo. Pánico y miedo. Pero no solamente eso, sino que se quejaron. ¿Por qué nos trajiste aquí? No sé si alguno de ustedes alguna vez, tal vez esto no sucede aquí, pero alguna vez alguien de ustedes se ha quejado. Bajen la mano. Yo pienso que todos en algún momento nos hemos quejado. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí, a morir aquí? Ahora, ¿cuál sería tu reacción si tú hubieses estado allí? Tienes un gran ejército que viene en contra de ti, no tienes escapatoria. ¿Cuál es tu reacción cuando tú recibes una noticia? Vas al médico y te dice el médico, tienes cáncer. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Te llenarías de pánico, miedo? Entonces, es muy fácil leer la historia y decir, pero ¿por qué se llenaron de miedo y de pánico cuando Dios estaba con ellos? Vamos a ver entonces en el versículo 13 y 14 algo muy interesante, la respuesta de Moisés. Ya vimos la respuesta de los israelitas, miedo, pánico y queja, 3 cosas. Eso fueron el pueblo de Israel, los israelitas. Ahora vamos a ver la respuesta de Moisés, en los versículos 13 y 14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Versículo 14. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Dice la palabra de Dios. Entonces, Moisés les ordenó, no tengan miedo.
Ese fue un mandato, una orden que le dio Moisés. Recuerden, Moisés era el líder en ese momento. Vamos a decir, Moisés era el pastor que Dios estaba usando para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, miedo, sí, es natural tener miedo cuando pasamos por situaciones difíciles, complejas. Pero tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que pasaron por momentos difíciles. Uno de ellos fue el rey David. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento el rey David? Y en el Salmo 56, versículo 3 y 4 y luego 9, dice el versículo 3 del Salmo 56. Pero cuando tenga miedo, o sea, cuando David, él estaba diciendo, cuando yo tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Versículo 4. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Y miren lo que sigue diciendo. ¿Qué me puede hacer unos simples mortales? En el versículo 9 del Salmo 56. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios está de nuestro lado? Y por eso si creemos y nos agarramos de eso es que vamos a poder cruzar el mar. Es que vamos a poder atravesar esos momentos difíciles en nuestras vidas. Pero el salmista David, el rey David, en ti pondré mi confianza. Él estaba decidido. Él hizo una decisión. En ti pondré mi confianza. Pondré es un verbo en el tiempo futuro. Pondré. O sea, él ya estaba determinado, ya había hecho la decisión de que si yo me enfrento a una situación difícil, en ti, Señor, voy a poner mi confianza. Ni siquiera esperó a llegar a situaciones difíciles. Y él enfrentó muchas situaciones difíciles. Fieras que vinieron a atacar a su rebaño. Y las enfrentó. Pero su confianza no estaba en la onda. Y cuando el gigante Goliat, ¿recuerdan ustedes? David era más o menos, me lo imagino yo, así como de mi altura. Goliat, allá está Goliat. Todo el mundo le tenía miedo. Y él, con la confianza en Dios, y una piedra, y lo noqueó. Lo mató. Entonces, confiar es una decisión. Pasar del miedo a la fe es una decisión. Eso es importante, hermanos. Confiar es una decisión. Pasar del miedo a la fe es otra decisión. Yo no sé cómo, Señor, pero yo confío en ti. Ahora las cosas pintan muy turbias. Todo está muy turbio ahorita. Píntalo de lo que color que tú le pintes, pero todo está turbio. Pero yo he decidido, Sandy y yo hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor. Entonces Moisés también les ordenó que confiaran en el Señor. Les dijo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor mismo peleará por ustedes. Ahora, yo creo que para algunos de nosotros es difícil quedarnos quietos. Para alguien es difícil quedarse quieto. Yo soy el único. No, es difícil quedarnos quietos. ¿Cuántas veces no queremos ayudarle a Dios? Recuerdo una ocasión dando consejería a una parejita joven. Nos queremos casar. ¿Y cuándo se quieren casar? Dentro de 3 semanas. Y yo ni los conocía bien. Entonces, dentro de 3 semanas. Y le dije, ¿por qué no buscan a alguien que los case? Yo no, porque yo no los conozco. Denme 1 año, al menos para conocerlos un poco. No. Quisieron ayudarle a Dios. No confiar en el Señor. Y encontraron a alguien y los casó. Y también, pues a los poco tiempo, tronó, se divorciaron. Entonces, mantén la calma, quédense quietos.
No sé si ustedes han visto esas playeras, no sé si... ahí están. Mantén la calma y habla español. Qué pedo. Mantén la calma y habla español. Mantén la calma y come chocolate. Mantén la calma y confía en ti mismo. Bueno, esa no me gusta mucho. Mantén la calma y tómate un café. Esa me encanta. Mantén la calma y lávate las manos, especialmente en estos tiempos de pandemia. Está buena. Mantén la calma y nada rápido, porque ahí viene el tiburón detrás de ti. No sé si ustedes han visto esas playeras. Luego viene la siguiente, creo que está, keep calm and carry on. ¿Sabían ustedes que esa expresión viene de los ingleses en 1939, cuando ellos tenían el temor de que les iban a bombardear las principales ciudades? Entonces salieron con esto, keep calm and carry on, tratando de calmar a su pueblo, a los ingleses. Ahora, ellos en realidad no fueron los que inventaron esa expresión. El que inventó esa expresión fue Dios. Y viene de la palabra de Dios cuando dice, mantén la calma y observa al Señor luchar por ti. De allí es de donde viene esa expresión. Y la encontramos muy claramente en el Salmo 46, versículo 10. Y ese me encanta a mí. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Dice el Salmo 46, 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Ahora, los ingleses trataron de calmar a la población, pero ellos no tienen el control de la gente. Dios nos está tratando de calmar y Él sí tiene el control de nuestras vidas y de todas las circunstancias. Él sí lo puede hacer. ¿Y tú, estás manteniendo la calma? Nosotros conocemos personas que están todavía con el pánico de lo que estamos viviendo con la pandemia, pánico. Algunos de ellos tienen miedo. Y la palabra de Dios nos dice, no, quédate quieto y sepan que Dios está en control de la pandemia. Claro, tampoco nos vamos a ir a un hospital a ver dónde están los que tienen COVID. A ver, respira. No, tampoco vamos a hacer eso. ¿Verdad que no? Usamos cubrebocas y allá en Guadalajara son más estrictos. Nos hemos dado cuenta de eso. Pero tratamos de tener mucho cuidado. Entonces, ¿en qué te estás enfocando hoy en día tú? Y eso tiene mucho que ver. Recuerdan ustedes, vimos que los israelitas tuvieron miedo, pánico y quejas. Y Moisés fue lo contrario. No tengan miedo, el Señor está con nosotros. Pero muchas veces depende cómo nosotros miremos las cosas. Y yo traje algo para ilustrarlo, una lupa. Sandy y yo últimamente hemos tenido que usar este instrumento porque algunas veces nos vamos a la farmacia y nos dan una receta. Y entonces, ¿qué hace la lupa? Engrandece algo que es pequeño. Eso es lo que hace una lupa. Entonces yo miro con la lupa y dice, si estás embarazada, ese no es para mí, ese es para Sandy. Entonces, ese es para Sandy. Entonces, digo yo, ponlo ahí para que no se caigan nuevamente. Gracias. ¿Qué estás magnificando tú? ¿Estás magnificando al enemigo? ¿Estás haciendo al enemigo más grande de lo que es? ¿Estás magnificando lo negativo? ¿Estás magnificando tu enfermedad, haciéndola más grande? ¿Estás magnificando tu falta de economía? ¿Estás magnificando tus problemas? ¿Estás magnificando tu depresión? Y si tú lo haces, cada vez se va a hacer más grande. O estás magnificando a Dios. ¿Qué estás tú magnificando en estos tiempos? ¿En qué te estás enfocando? El Señor quiere que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy.
Yo soy tu protector. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Y si el Señor no nos sana de X o Y enfermedad, cuando vayamos a su presencia, vamos a estar sanos. ¿Amén o no amén? Sí, amén. ¿Verdad que sí, amén? Allá vamos a estar sanos. No vamos a tener que ir al médico, porque no habrá dolor, no habrá llanto ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, cuando estemos delante de su presencia. Entonces, la respuesta del Señor, para ir ya avanzándole más. La respuesta del Señor. Ya vimos la respuesta de los israelitas. Vimos la respuesta de Moisés. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor, versículos 15 y 16. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo, es decir, dile a los israelitas que se ponga en marcha. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, le dijo el Señor. Entonces, lo que Dios estaba esperando aquí de su pueblo era participación. No que se quedaran allí quietos, dormidos, sin hacer nada. Ya era el momento. Anteriormente sí les dijo, quédense quietos. Y así es como Dios obra muchas veces. Quédate quieto. Déjame obrar a mí, que yo sí puedo. Ok, ya estás quieto. Ok, ahora actúa. Ahora es el momento. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a ti. Cuando Dios abre un camino, es mejor que tú sigas por ese camino. Y no preguntes, no dudes, pero no vayas en la carne. Tú vas a ir apoyado, claro, con consejo de la palabra de Dios primeramente. No de que Dios me dijo eso. No. Cuando una persona me dice a mí, Dios me dijo, yo abro la Biblia. A ver, ¿qué te dijo? Y así es como vamos a ver, así es como no vamos a ser engañados. Dios me dijo que te diera el carro. Pues bueno, a mí no me lo ha dicho. Te lo dijo a ti, pero no me lo ha dicho a mí. Entonces, escucha la palabra de Dios. Obedece al Señor. Cuando Dios abre un camino, Él quiere que hagamos nuestra parte también. Él nos involucra. Luego en el capítulo 14, igualmente, versículos 21 y 22, el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Versículo 22. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando sobre tierra seca, dice la palabra, con muros de agua a cada lado. Ni siquiera caminaron por el lodo. No sé cuántos de ustedes se les ha metido el agua en el sótano, en el basement de su casa. Oh, cómo tardamos para sacar esa agua. Y luego que queda el lodo en muchas ocasiones. Entonces, aquí ni siquiera el lodo, tierra por tierra seca caminó el pueblo de Dios. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios iba a abrir el mar para que su pueblo pasara por tierra seca? Entonces, Dios usa incluso, no solamente eso, sino que también Dios usa en su plan perfecto, muchas veces Dios usa a los enemigos para que su plan se lleve a cabo. Y quiero ir rápidamente al versículo 17, capítulo 14, 17. Cómo Dios usa a los enemigos para abrir caminos. Yo, dice el Señor, endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Dios iba a ser magnificado, glorificado. Y hay una historia en el Nuevo Testamento que a mí siempre me impresiona cuando murió Lázaro. ¿Recuerdan ustedes cuando murió Lázaro y que Dios llegó al tercer día? Y que le dijeron, no, es que ya huele a muerto. Te perdiste el funeral, llegaste tarde y ya huele mal. ¿Para qué vienes? Yo voy a ser glorificado. Lázaro,
levántate. Y se levantó. Estaba muerto. El pueblo de Dios prácticamente iba a morir. Sin embargo, todo el ejército del faraón ya venían allí casi encima. Y era porque Dios quería que todo Egipto viera la grandeza de Dios. Ese gran milagro que Dios hizo. Entonces, Dios siempre, otra cosa, y ya para ir terminando, en el versículo 19, hay algo interesante, también vemos algo interesante. Dios siempre nos guía, incluso cuando no sentimos su presencia. Eso lo vemos en el versículo 19. Cómo Dios nos guía, incluso aunque cuando no sentimos su presencia. Dice en el 19, Éxodo 14. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a la parte trasera, es lo que está diciendo allí. Y cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Entonces, aparentemente, pues ellos no lo veían. Hay ocasiones en nuestras vidas que muchas veces no sentimos al Señor. Yo recuerdo cuando falleció mi primera esposa y el duelo y cómo la extrañábamos y a veces no sentía la presencia de Dios. Y precisamente Dios ha utilizado eso en mi vida para ayudar a otras personas que han perdido un ser querido. Hace poco un hermano allá en New Jersey nos dice, Carlos, Andy, no siento. Él perdió a su esposa hace 1 año y 2 meses. Muy, muy buena amiga nuestra. No siento la presencia de Dios. El dolor es tan intenso y extraño tanto a mi esposa que no siento. Parece como que Dios no me escucha, como que Dios está muy lejos. Y yo le dije, Ron, se llama Ron, Dios está contigo aunque tú no lo sientas. Es como aquellos días nublados que no vemos el sol, pero el sol está allá, aunque no lo veamos. Dios siempre está con su pueblo, aunque tú y yo no lo sintamos. Él nunca nos abandona. Entonces la presencia de Dios se fue para la parte de atrás. ¿Qué significa eso? Aquí venían los egipcios. Aquí estaba el pueblo de Dios. Y en medio estaba Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Él estaba obrando. Aunque el pueblo parecía desubicado. Nos abandonó. No está al frente. ¿Dónde está Él? ¿Quién nos guía? Sin embargo, Dios los estaba guiando. No solamente guiando en el sentido de que iba delante de ellos, sí, se vino para la parte de atrás, los estaba protegiendo para que el ejército israelita no les cayera encima, para mantenerlos a la distancia. Dios no deja de obrar. Entonces, aunque tú no lo sientas, Dios está obrando. No sé si tú o alguien está pasando por algún momento difícil, una crisis. Dios está obrando, aunque tú no lo sientas. No sé si alguno de ustedes tiene algún hijo, hija que se ha desviado, descarrilado de los caminos de Dios. Dios está obrando. Sigamos orando. El Señor estaba obrando en mi familia y después de 40 años empezaron a recibir a Cristo. No dejé de orar por ellos. Dios está obrando. Quiero terminar con esta lectura. Vamos a ver si aparece. Porque la palabra de Dios nos habla. Quiero terminar con esto. ¿Sí aparece? Ahí está. Pero ahora, eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43. Y yo sé que el Señor le estaba hablando a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor también nos habla. Pero ahora, oh creyentes de la iglesia cristiana Monte Sión, el Señor te está hablando a ti. El Señor me está hablando a mí. Pero ahora, oh creyentes de la iglesia cristiana Monte Sión, escuchen al Señor, quien les creó. Oh santos
de la iglesia cristiana Monte Sión, el que les formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Señor y Padre, te damos tantas gracias. Tú nos has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Señor, y en aquellos momentos cuando nos encontremos en esas experiencias del Mar Rojo, momentos en los cuales no vemos salida, no vemos escapatoria, no vemos solución, Señor, por favor, ayúdanos a recordar de que tú estás con nosotros. Nunca nos abandonarás. Nunca nos dejarás. Siempre, tú lo prometiste, estaré contigo hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar eso, especialmente cuando pasemos por dificultades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Cantémosle al Señor esta preciosa alabanza, que va muy ligada con lo que acabo de compartir.